Tipos de estructuras para la construcción de edificaciones grandes. Autor Luis Guillermo Encalada Bernal. Las primeras edificaciones a lo largo de los años han sido construidas a través de estructuras macizas y toscas que no han logrado tener un acabado muy fino y preciso. Con la evolución de los métodos de construcción y los materiales para la misma, se ha ido mejorando considerablemente los tipos de estructuras que se utilizan para que una edificación sea resistente y lo más ligera posible, con el fin de que pueda aguantar todo tipo de adversidades. Hoy en día, los diseños y análisis de cada una de estas están muy renovados y permiten la construcción de estructuras muy originales y de gran tamaño. Los diferentes tipos de estructuras han logrado desarrollar y construir una amplia variedad de edificaciones alrededor del mundo. Las más utilizadas son las estructuras de armazón, laminares, abovedadas y puentes colgantes. Primero, las estructuras de armazón. Están formadas por una sucesión de vigas, soportes y pilares que forman pórticos y estos a su vez forman estructuras volumétricas, como una especie de esqueleto o armazón que deberá soportar todas las cargas y pesos de la edificación final. Debido a esto, este tipo de estructura es la más importante dentro de la construcción, ya que es la base de todo el sistema estructural. Debe ser muy bien planeada y su análisis estructural debe ser muy exacto. Es importante que no esté basado únicamente en un análisis numérico, sino que esté relacionado a un análisis más completo que lleve a la comprensión total del comportamiento de la edificación. Peña 2010. Con el fin de que la edificación sea resistente y pueda aguantar toda la carga estructural calculada. Como, como ejemplos de estructuras de armazón se puede exponer un centro comercial de gran tamaño, como lo es el Corte Inglés ubicado en España. Contiene una amplia superficie de 2.000 metros cuadrados de estructura de armazón entramada. Esta se refiere a que en su construcción se utilizan elementos como vigas y pilares. Otro claro ejemplo de este tipo de estructuras se puede apreciar en la construcción de un edificio. En el Empire State Building, ubicado en Estados Unidos, se utilizó una gran base de armazones verticales y horizontales para poder construir todos los pisos del edificio en relación directa a esta y sea compacto y resistente. Segundo, las estructuras laminares son superficies curvas delgadas que resisten por su forma las cargas de su propio peso y la distribuyen a toda su superficie manteniendo su estabilidad. Según Curvo, 1981, una estructura laminar está definida geométricamente por su superficie media, por su espesor y por las condiciones de sustentación sobre el contorno de la superficie media. La eficiencia de esta estructura se debe en gran parte a su curvatura y a su arqueamiento, ya que tiene un comportamiento resistente resultado del uso de fuerzas de compresión o tracción y tangenciales. En el diseño de estas láminas se debe tomar en cuenta que las fuerzas de flexión deben ser lo más mínimas posibles con el fin de evitar que la membrana o capa se trice y provoque su destrucción. Para que la estructura laminar se comporte como una membrana, debe cumplir condiciones de carga y características de diseño específicas. Las características que actúan sobre una superficie laminar son fuerzas de volumen, el propio, por ejemplo, de superficie, que son peso de la nieve, presión del viento, presión hidrostática, y lineales, como las reacciones de apoyo distribuidas a lo largo de los bordes de la lámina. Curvo 1981. Este tipo de estructuras se usa muy comúnmente en la construcción de museos como el Oceanográfico y complejos artísticos como la Ópera de Sídney. Tercero, las estructuras abovedadas están formadas por arcos y bóvedas que ayudan a tapar espacios grandes y aumentan los huecos en las estructuras. Son una carga fija y utilizan fuerzas de compresión que resisten los empujes de las dovelas. Esta estructura permite realizar muchos cambios en la apariencia de la edificación, ya que se pueden crear cúpulas que mejoran el diseño de la estructura y ayudan a solucionar problemas de cubiertas amplias que tienen espacios vacíos. Según Leduc, 1982, no existe superficie, por irregular que sea, que no se pueda cubrir sin problema. Aquí se utiliza mucho la geometría de las estructuras para poder analizar el material del que deberán
ser construidas las curvas que soportarán las fuerzas de compresión. Cuando la geometría de las estructuras abovedadas es sencilla, es decir, cuando son geometrías planas, con tan solo unos pocos elementos se pueden describir sistemas abovedados. Sin embargo, en el caso de las estructuras abovedadas espaciales, la determinación de sus características y su descripción exigen un mayor cuidado a la hora de analizar las leyes constitutivas que han regido su materialización. Utrero 2009. Este tipo de estructuras se utiliza en la construcción de templos, como el Taj Mahal ubicado en la India. Su característica especial es que está llena de cúpulas construidas a base de arcos y estructuras abovedadas, muchas de estas típicas de la arquitectura islámica. Cuarto, los puentes colgantes son estructuras formadas por una plataforma que soporta la carga y tirantes verticales que permiten que ésta se cuelgue por debajo de cables de suspensión. Estos cables deben estar anclados a los extremos del puente, debido a que cualquier carga aplicada se transforma en tensión para estos, y a la vez deben tener anclajes con el terreno. La construcción de estos puentes es compleja debido a que se necesita distribuir de manera precisa las cargas de los cables y los anclajes que lo conforman. Además, tienen que resistir varias fuerzas como los fenómenos atmosféricos, el peso del tráfico y su propio peso. Al no existir nada que sostenga el puente debajo de su plataforma, todos los cálculos se hacen en relación directa con las torres que lo sujetan. Un pequeño error de análisis provocaría la destrucción completa del puente, ya que la tensión de los cables principales no soportaría y se terminarían por romper. Un problema muy importante para la seguridad de este tipo de puentes se presentó cuando se empezó a construir con vigas de rigidez cada vez más esbeltas y sufrirían el efecto de las ráfagas del viento. Segarra 2007. Un, un claro y muy famoso ejemplo de esta estructura es el puente Golden Gate, ubicado en Estados Unidos. Se utiliza como carretera principal y tiene una longitud colgante de 1970 metros aproximadamente, con dos torres de soporte que miden 227 metros de altura. Es totalmente de acero. En conclusión, a través de los años, las estructuras han ido evolucionando constantemente, pues al principio no se tenía un estudio de diseño y análisis estructural como el que se exige ahora. Inicialmente las construcciones eran muy primitivas y no contaban con un acabado de primera. En cambio, gracias a los avances tecnológicos y a la evolución de materiales de construcción, actualmente los tipos de estructuras han mejorado en gran medida, ya que ahora se piensa que la estructura debe ser lo más ligera posible y soportar el mayor peso. Cada uno de estos tipos se aplica a una construcción diferente, pero la base para cualquiera de estas es crear el armazón que será la parte fundamental en toda estructura. Es de gran importancia saber cómo y de qué están conformados cada tipo de estructura para así poder realizar un diseño que sustente la edificación de una manera segura y rentable en cuestiones de durabilidad y funcionalidad. Gracias. Para realizar el ensayo, lo primero que se hizo es tomar en consideración el tema. Una vez expuesto el tema en general, hay que delimitarlo para que sea muy preciso. Luego de esto tenemos que armar un fichaje bibliográfico en donde constarán las citas que nos van a ayudar a lo largo de la construcción del ensayo. En el fichaje bibliográfico se necesitan de varias fuentes como pueden ser tesis, documentos de sitio web, también pueden utilizarse artículos científicos o libros. Se tiene que tratar de utilizar el parafraseado y no la cita directa para que eh, no se dé el plagio en el ensayo. Luego de esto, tenemos que armar una oración principal que será la base de todo el ensayo, en lo que a través de esto iremos describiendo el ensayo. Luego de tener la oración principal bien desarrollada con varias características dadas por la profesora en clase, que no tiene que ser muy extensa, tenemos que armar un esquema del ensayo que constará de la oración principal,
cómo se va a desarrollar los párrafos de desarrollo, las ideas de apoyo de cada uno de los párrafos, cómo irá estructurada la oración principal y la conclusión y la bibliografía. Luego de tener esto, podemos ya empezar la redacción del borrador del ensayo, abriendo un documento en Word y poniendo todo el formato en normas APA para la construcción de los ensayos. Una vez presentado el borrador y aprobado, se puede comenzar a escribir. Se recomienda que el párrafo de introducción se escriba al último, ya que es el más complejo y tiene que abarcar todo el contenido del ensayo. Para efectos de presentación se necesita tener varios formatos que serán indicados previamente. También para la escritura del ensayo hay que ser muy preciso, hay que evitar caer en el plagio, utilizar citas o parafraseados, utilizar recursos retóricos para cada uno de los párrafos de desarrollo. Para la conclusión igual, tiene que estar basada en todo el contenido, no tiene que haber ningún contenido nuevo. Y en la parte de bibliografía, pues se tiene que utilizar las normas APA, igual en las citas de cada uno de los párrafos de desarrollo. La conclusión debe ser algo preciso, no demasiado extenso, pero que si llegue a convencer al lector. Igual la introducción tiene que tratar de enganchar al lector. En cada uno de los párrafos del desarrollo se tiene que ir describiendo y desarrollando las ideas de apoyo, con las oraciones principales de cada uno de estos y dando ideas que apoyen a esto. Pueden ser con citas o recursos retóricos como los ejemplos. Y una vez dado esto, se dará una revisión final de todo, que todo esté muy bien escrito, que no haya faltas de ortografía, que esté bien tipeado. Y eso sería todo para la construcción de un ensayo. Gracias.